Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Pablo, como todo cristiano, se encontraba en medio de una batalla campal contra los enemigos de la cruz. Cuando digo enemigos de la cruz, me refiero a instrumentos humanos que Satanás usa para tratar de entorpecer el progreso del Evangelio y desanimar los verdaderos ministros de la palabra. Y por eso se infiltran en las congregaciones falsos apóstoles, falsos maestros. Contra ellos era quienes Pablo estaba batallando. O sea, nosotros no podemos desestimar esta lucha, ni a nivel personal, pero también ministerial. Como iglesia no podemos bajar la guardia. Como iglesia siempre tenemos que estar dispuestos a pelear, con la diferencia de que guerreamos seguros, porque en el versículo 4, Pablo dice que él usaba armas que no eran carnales, sino poderosas, dice, en Dios para destrucción de fortalezas. Además, dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, que ya los hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. O sea, la verdad siempre va a prevalecer. Pero hermanos, tenemos que crecer, conocer, andar en la verdad. El objetivo de la guerra de Pablo estaba bien definido, era predicar y defender también el Evangelio. Por eso el versículo 5 enfoca dos aspectos que prácticamente se van a tomar el tiempo del estudio de hoy, porque es de suma importancia para nosotros. Ustedes ya tienen abiertas sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 5, donde notan como él dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es su primera arma, su primera táctica en su lucha. Primero dice, derribando argumentos. Primero nosotros tenemos un conocimiento de Dios que tenemos que estar muy agradecidos porque ese conocimiento está en la Biblia. La Biblia es la revelación que Dios ha querido darnos a nosotros los hombres. Ahí está su verdad. Y gracias a Dios que la podemos tener. Cuando dice aquí todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, para usted detectar algún argumento contrario, pues debe de ser presto, ágil, tener conocimiento de la palabra. No hay una persona que ya pueda decir, conozco toda la Biblia. Pero hermano, usted debe de aprender a manejarla, debe de aprender dónde están los conceptos más importantes, principales de la Biblia, para poder entonces detectar los argumentos contrarios. Todos tenemos que decir algo. Hay un sinnúmero de temas en la Biblia y temas inclusive que tienen el potencial de ser hasta polémicos, y todos tenemos que decir algo. Pero entonces, cuando yo tengo que decir algo, yo tengo que preguntarme, ¿es bíblico lo que yo estoy diciendo? ¿Es humano? ¿O puede ser hasta tener tendencia satánica? O sea que todo eso nosotros tenemos que preguntarnos a la hora de yo decir, yo creo esto acerca de esto o aquello. Para ello, para defender y derribar argumentos, existe lo que se conoce como la apología. Es un discurso en alabanza o defensa de alguien o algo.
Nosotros no tenemos que defender a Dios. Los que nos tenemos que defender somos nosotros mismos de todos aquellos que perturben, nos muevan de nuestras convicciones para no ser llevados de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque de los que se levantan contra Dios, Dios se va a encargar. Me gusta el Salmo, capítulo 2, versículo del 1 al 5, como aquí el salmista. Salmo 2, versículos del 1 al 5. Para referirse, puede adaptarse este salmo a estos hombres contra quienes Pablo se estaba enfrentando, enemigos de la cruz. Salmo 2, del 1 al 5 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. A Dios no tenemos que defenderlos. Él se va a encargar de estos enemigos de la cruz. Pero hermanos, somos nosotros mismos. Son nuestros hijos. Por eso es que tenemos que estar bien preparados. El cristiano debe de estar dispuesto a defender su fe. Si fuéramos a escoger un texto lema para lo que sería la rama de la apología, tendríamos que pensar en 1 de Pedro 3:15. Vamos a leerlo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí encontramos 3 directrices. Primero dice: santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Quiere decir, primero debemos de ser reverentes a la palabra de Dios, respetar su palabra, vivir una vida en santidad es esencial, llena del Espíritu Santo, porque llenos del Espíritu Santo es que recibimos ese poder, no solo para ser testigos, sino para estar listos a presentar defensa. O sea, nosotros mismos tenemos que estar convencidos de nuestras creencias. Por eso dice: santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Primeramente, trabaje en usted. Hay personas que se esmeran, se esfuerzan, dedican toda una vida a la apologética. Y repito, es la rama que y no es malo estudiar, es importantísimo estudiar apologética, porque estudia lo que cree el testigo, lo que cree el mormón, lo que cree lo que cree el otro, y está muy bien preparado. Pero en toda esa preparación olvida su vida personal y olvida a veces hasta profundizar en sus mismas creencias. Yo digo, primero, profundice en sus creencias, adquiera firmes convicciones, y cuando usted esté bien firme, entonces estudie y prepárase para poder ayudar a todas esas personas. Segundo, dice siempre estar preparados para defender la fe. Por eso, no podemos enfatizar lo suficiente la importancia que tiene el estudiar la Biblia, estudiar de manera personal, venir aquí a la iglesia, participar de las clases de escuela dominical. Le tenemos que dar gracias a Dios porque Dios le ha dado a esta iglesia buenos maestros. Y tenemos que aprovechar, ¿verdad?, esos estudios que aquí se dan en la iglesia. O sea, escudriñar las Escrituras, ser un estudiante serio y celoso
y estudiarlo sistemáticamente. Enfatizo eso. Si usted, por ejemplo, aquí estamos estudiando los miércoles 2 de Corintios, los martes, perdón, y usted viene un estudio, luego se pasa 2 y 3 semanas y no viene y se aparece al otro, usted no va a poder tener un grado de sentido de lo que se está estudiando porque no está estudiando sistemáticamente. Y hermano, quiero decirles algo. Los enemigos de la cruz, estos contra quienes tenemos que hacer apologética, quiero decirles que ellos sí se preparan bien y sí estudian sistemáticamente y no se pierden un estudio. Y ustedes los ven ahí listos, como si fuera un esgrima bíblico, a sacar la espada y a matarte si es preciso. Pero si usted quiere ser verdaderamente serio en el estudio de su palabra, no solamente debe de estudiar la Biblia, pero hacerlo de manera sistemática, ser diligente en eso. Si usted no conoce doctrina, no va a poder defenderla. ¿Okay? Por eso, profundice en sana doctrina y va a ser su mejor arma contra las herejías, porque es la manera como usted puede discernir, detectar cuando vienen ellos, tocan a su puerta y traen argumentos, ideas ilusorias, fantasías, opiniones erráticas. Usted siente cuando es contrario a lo que usted cree, porque es algo que el Espíritu de Dios se lo deja saber. O sea, el cristiano que está preparado puede discernir cuando un argumento no es propio, porque su espíritu lo repela o lo turba. Uno siente hasta cierta turbación cuando uno está escuchando algo que es impropio. Tenemos que entender, nosotros somos finitos, imperfectos, aprendices, pero estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. Así que tenemos que profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Y en tercer lugar, aquí usando a Primera de Pedro, después vamos a volver de nuevo a nuestro texto, dice: no solo santificar al Señor en nuestros corazones, estar preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia. Ya dijimos, no tenemos que defender a Dios. Dios mismo se va a encargar de todos sus enemigos. El hecho de estar nosotros guerreando y defendiendo la fe no quiere decir que uno pierda la misma esencia de lo que es uno, que es el amor, porque ese es el Evangelio. Entonces, no podemos altercar enojados, perder los estribos, porque entonces sería incoherente a la esencia de lo que es el Evangelio. Pero eso dice ahí, con mansedumbre y reverencia. O sea que tenemos que ser compasivos con aquellas personas que están erráticas y aquellas personas que no han tenido la gracia de ser guiadas en conocimiento, y hay que tratarlos de esa manera. No quiere decir que usted le acepte o que usted esté de acuerdo con lo que dicen o hacen, pero su manera de reaccionar hacia las personas tiene mucho que desear, y eso lo está expresando aquí Pedro, al dar nuestras directrices. Así que la primera táctica de Pablo, según el versículo 5 de nuestro texto, es derribar argumentos. O sea, todo lo que sea idea contraria, no contraria a lo que yo creo, a mí, sino contraria a la Biblia, a lo que Dios dice en la Biblia. Y para ello yo tengo que estudiar, para ello yo me tengo que preparar, si quiero verdaderamente ser un estudiante serio de la Biblia. Dice también, derribando altivez. Aquí está mencionando una de las muchas ramas de la vanagloria. La vanagloria fue el pecado original, y la altivez es sinónimo de soberbia. Y esto se puede adquirir también en materia de conocimiento. O sea, es una persona cuando se cree por encima de los demás. Santiago 4:6, Dios dice, yo no resisto a los soberbios. Dios no lo resiste, porque es la persona que cree que no necesita de Dios,
que se siente capaz de todo, pero lo más triste es que comienza a confiar en sí mismo, apoyarse en su propia prudencia. Y Proverbios 3 del 5 al 7 nos los advierte, que no confiemos en nuestra propia prudencia. O sea, tenemos que confiar en el Señor. Lo más terrible es que sutilmente la altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, son personas que están no solamente erráticas, pero tienen un orgullo tal que no les permite quitarse la venda de los ojos, no les permite reconocer sus errores, no los permite remediarlo. Y eso, hermano, todos nosotros lo hemos experimentado. Yo no creo que haya una persona aquí que no haya tenido un encontronazo con un testigo de Jehová. Y sabemos cuán terco, cuán altivos son estas personas. Vienen a tocarnos a la puerta, vienen con ese sentir de altivez, como diciendo, yo sé más que nadie. Y es muy difícil, pero muy difícil. Tiene que ser una obra de gracia en el poder del corazón de Dios en estas personas para que puedan aceptar la verdad. Eso es lo que se está refiriendo aquí cuando dice derribando altivez. Sería de locura. Miren cómo lo voy a poner. Que uno, y ahora tengo que pensar en mí como ministro, que yo como ministro conozca que algo está errático y yo persista en eso. Sería de locura. Es lo que yo pienso, ¿no? Pero a su vez, yo tengo que entender, yo como ministro, yo no tengo todas las respuestas. En algo voy a estar equivocado, aunque todavía no haya me haya dado cuenta de cuál es mi equivocación. En algo tenemos que estar equivocados, porque no somos perfectos, somos finitos. Pero también sería locura de que yo, sabiendo que algo está errático, persista en eso. Quiere decir, cuando el Señor nos da a nosotros conocimiento de que algo está mal, nosotros debemos de responder. Sin embargo, no todos los líderes o ministros tienen la humildad suficiente para reconocer un error, para remediarlo, para decirlo, e inclusive lo dicen. No, yo sé que esto es verdad, pero ¿cómo se lo digo a las personas cuando ya han estado por tiempo escuchando otra cosa? Eso lo dijo un sacerdote católico a un recién convertido. Un recién convertido se dio cuenta, ¿verdad?, de que las imágenes era idolatría, y fue a confrontar a su sacerdote. Cuando lo confrontó con la Biblia misma del católico, le digo, pero mira lo que dice aquí. El sacerdote le dijo, sí, nosotros sabemos, pero ¿y ahora quién le dice a la congregación que eso está mal? Entonces, es altivez. Prefieren defender el orgullo, no decir me equivoqué, y mantener a personas que, hermanos, ustedes son muy importantes, porque ustedes están confiando sus mentes a lo que nosotros les estamos enseñando. Y entonces es feo cuando hay personas bajo estos líderes que no enseñan la verdad. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 21. 1 Corintios 3, 18 al 21. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Okay? Hermano, hay mucha gente que inclusive rehúsan
el evangelio, pero por altivez, por no decir, me equivoqué de religión. Y persisten en eso, cuando esa altivez los va a llevar al mismo infierno. Es bien difícil cultivar relaciones. Y es increíble que en los matrimonios abundan muchos errores, pero escasean los lo siento, me equivoqué. Mira qué tremendo. Abundan muchos errores, pero casi no se escucha lo siento o me equivoqué. Y eso es en un matrimonio. Ahora dime tú, tráigalo al ámbito de lo que es la iglesia, que habemos tantas personas, tantas diferentes maneras de pensar. O sea, es bien difícil. Y es en la misma iglesia hay a veces donde se levanta la misma altivez y hace estrago. ¿Por qué? Porque persistimos en lo que somos, lo que hacemos y no nos movemos de ese lugar, aunque estemos causando daño a la iglesia. Es interesante que pude obtener esto de The Baptist Heritage, un escrito de Nashville Broadbent Press de Leon Macbeth sobre el legado bautista, que dice que al pastor inglés Benjamin Ketch se le atribuye el haber introducido el canto congregacional en las iglesias bautistas. Él empezó con niños, porque decía que a los niños les gustaba cantar. Sin embargo, tuvo tremendos problemas con los padres, porque los padres decían que eso no era propio para la adoración. ¿Sí? Bueno, en el 1744, este pastor en Hosley Down, Inglaterra, intentó introducir el canto congregacional de esta manera, cantar un himno después de la Santa Cena, porque se apoyó en la Biblia diciendo de que Jesús había cantado un himno. Y de esa manera quiso introducir el canto congregacional. Bueno, produjo una controversia que 22 miembros se fueron de la iglesia. Sí, señor. 6 años después logró que en un culto de acción de gracias se cantara un himno congregacional. 14 años pasaron para que la iglesia estuviera de acuerdo que cantar himno era apropiado para la adoración. Hoy día los himnos son considerados obsoletos. Fíjense, pero noten cómo se levanta la altivez, aún en la misma iglesia, y lo que hace es causar daño. O sea, no miran el interés en común, no miran verdaderamente lo que es bueno para el evangelio. Bueno, cuando el evangelio fue proclamado por primera vez, entró en conflicto con todas las filosofías mundanas, y más en aquel tiempo, en el tiempo de los grecos romanos, donde la filosofía estaba de moda. O sea, el amor al conocimiento, a las nuevas, en busca de la verdad, y todo lo nuevo estaba de moda. Y estaban también las falsas religiones orientales a todo alrededor. Y el evangelio se enfrenta a todo esto, de modo que para el mundo el evangelio era total locura. Y lo que Pablo está queriendo decir aquí a estos hombres es: yo no necesito filosofar, sino ser un testigo del poder de Dios en mi vida, primero, en mi vida, ser un testigo del poder de Dios, y luego confiarme al Espíritu Santo, no a mi persuasión, sino confiarme al Espíritu Santo para que Él sea quien me use para defender el Evangelio contra estos falsos líderes. Hermanos, tenemos nosotros que cuidarnos de todo el que esté a nuestro alrededor. En uno de estos domingos pusimos en un boletín, no sé si ustedes leyeron, el testimonio de Louis Pasteur. ¿Sí? ¿Alguien no lo leyó?
Estuvo interesante y hasta curioso en parte. Bueno, para los que no lo leyeron, esto ocurrió verdaderamente en el 1892. O sea, es parte de la biografía de este hombre. Tenía 70 años cuando viajaba en un tren y tenía a su lado un joven universitario que leía un libro de ciencias. Y él, pues, se puso a leer un libro con portada negra. Y el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el libro de Marcos. Entonces lo interrumpe y le pregunta: Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, le dijo él, mas no es un libro de cuentos. Y le dijo: es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? Claro que no está, le dijo el joven. Creo que usted, señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que nuestros científicos dicen de todo eso. Se le dijo, ¿y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Dice que en ese momento, como ya tenía que bajarse del tren, de la estación, le digo: mire, yo no tengo tiempo para explicarle, deme su tarjeta, su dirección, y le voy a mandar material científico por correo urgentemente. El anciano sacó su tarjeta, se la dio, y cuando lo leyó, el muchacho quedó perplejo. Decía: profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. En la tarjeta aparecía: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Dice que el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser imbécil delante de un imbécil que aparenta ser inteligente. Así que la primera táctica que usa Pablo es derribar argumentos y altivez. Pero hermano, hay que comenzarlo, sobre todo la altivez, hay que derrumbarla primeramente en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. ¿Por qué? Si vamos a acordar, somos finitos, somos imperfectos, hermanos, en algo tenemos que estar equivocados, en algo vamos a fallar, porque lo contrario sería ser como Dios, que es el único infinito perfecto. Y eso fue lo que quiso Adán y Eva, ser como Dios. Por eso es que la altivez viene a ser eso. Es prácticamente rebelión contra el mismo Dios y un pecado de soberbia. Mi actitud debe de ser inmediatamente lo que hizo David cuando fue confrontado por Natán. Inmediatamente que Dios me alumbra, me ilumina, me deja saber esto está mal, yo tengo que ser lo suficientemente humilde como para reconocerlo, corregirlo. Si fue internamente bien, si fue público, hacerlo en público y que no nos cause vergüenza, porque eso es altivez. Bueno, la segunda táctica es cautivando el pensamiento. Él dice: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, renunciar a depender de nuestro propio entendimiento y someternos a la obediencia de Cristo. Por eso dice 1 Corintios 3:18, quien se cree sabio, hágase ignorante. O sea, el ser humano es propenso a arraigarse a su tradición y a volverse dogmático. No quiere decir nunca que caigamos ni en relativismo ni en dobleces, sino que hay asuntos que debido a nuestra finitud y falibilidad no la entendemos como es debido. O sea, que lo que Pablo enseña aquí es cuestión de mente, o sea, quedar convencidos en nuestra propia mente debe de ser renovada según va recibiendo la luz reveladora del Espíritu Santo.
Reconocer que estamos en un proceso de crecimiento. Me gustan las palabras de Pablo ahí en Romanos 11:33. O sea, profundizando en la riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Porque sus juicios son insondables, sus caminos inescrutables. Este pensamiento de Pablo hace de mí un teólogo continuo. ¿Es usted un teólogo? Le pregunto, ¿es usted un teólogo? ¿Se considera un teólogo? No tenga miedo de decir que sí. Todos somos teólogos, todos deberíamos de ser teólogos. Que teólogo no significa que ya usted se sabe toda la Biblia. No, teólogo es un estudiante de la Biblia, un estudiante de la revelación de Dios. Y aunque usted tenga un título colgado en su pared que diga doctor en teología, usted todavía sigue siendo un estudiante continuo de la Biblia. Así que no tenga miedo de decir yo soy un teólogo, no me pierdo un martes de estar ahí estudiando 2 Corintios. O sea que, pero a la vez somos teólogos, pero dependiendo del Espíritu Santo y buscando siempre de su conocimiento. No podemos aferrarnos a lo que yo digo, a lo que yo creo, a lo que yo entiendo, a lo que yo... y de esa manera enseñarlo, porque si no está como lo dice la Biblia, por eso dice Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Okay? Hay quienes por orgullo no dicen me equivoqué, tengo que crecer. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí, que todo pensamiento debe de ser sometido a la obediencia a Cristo. En fin, termino. Siempre ha existido guerra contra el cristianismo, herejes motivados por el orgullo y poder del mismo diablo que se levantan para sembrar confusión. Es necesario defender la fe cuando es puesta en tela de juicio por aquellos que se oponen al Evangelio y tratan de intimidar y callar a los voceros de Dios. Es necesario defender el testimonio, es lo que Pablo está haciendo aquí por medio de este escrito, contra aquellos que tenían un concepto erróneo de él. Las armas usadas por el apóstol eran espirituales, no eran carnales. Aprendemos a ser apologéticos, pero a cuidarnos de no fiar en nuestro propio entendimiento, sino depender siempre del Espíritu Santo. El Señor les bendiga, hermano.